vamos a continuar, pero ya dándole la bienvenida a Eduardo Gerbetsich, de Lean Construction, que facilita BIM. Eduardo es director de tecnología de Edilicia, director tecnológico en Grupo Paolini, líder de procesos, tecnología y mejora continua en Desin Construcciones, cofundador y director ejecutivo de LCIA Argentina y referente académico y disertante en Lean Construction, Building Information Modeling y Project Management. También es docente de la Cámara Argentina de la Construcción en sus programas de innovación y diplomatura BIM, gestión del tiempo y planificación. Ingeniero civil especializado en gestión Lean y BIM para la optimización de empresas. Con más de 14 años de experiencia ha logrado profesionalizar y evolucionar la empresa constructora Edilicia, convirtiéndola en un referente de Argentina. Así que estamos recibiendo ya a Eduardo. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Vamos a proceder a compartirles un pequeño tablero colaborativo. Perfecto, ahí estamos. Bien, con mi intención de hacerlos pensar un ratito, como bien me presentaron, mi nombre es Eduardo. Algo que quizá no se dijo es que me apasiona el desarrollo de las personas y por eso voy a tratar de dejarlos pensando en algunas cuestiones, en algunos conceptos. Mi idea es relacionar dos mundos, que es Building Information Modeling con Lean Construction. Y para eso vamos a navegar esto que está en pantalla, que es simplemente entender BIM como este artesano que maneja una información, como la Matrix, en el rubro construcción. ¿Sí? Y por otro lado, y esto ya es una introducción para los que quizás no conozcan Lean Construction, que son los principios que nos sugiere el Lean Construction Institute, ¿sí? Una organización que trata en su misión de ayudar a desarrollar la industria de la construcción en Estados Unidos, y que nosotros, desde el Lean Construction Argentina, el Instituto Argentino, digamos, sería como, no es la sucursal, pero el paralelo en Argentina, que también busca promover la misma filosofía, hemos adoptado estos principios o pilares que describen lo que es Lean Construction. Optimizar el conjunto de lo que pasa, el conjunto, el proyecto como conjunto, la empresa como conjunto. Remover el desperdicio de todas las tareas que vamos realizando. Generar valor, sobre todo para aquel cliente final. Enfocarse en los procesos y el flujo continuo que ataca a la variabilidad para que la variabilidad no nos ataque. Esta cuestión de que siempre hay que estar presupuestando imprevistos en la construcción. ¿Por qué? Porque eso es la variabilidad, eso es lo que no podemos controlar, lo que no podemos previsionar. Y eso se ataca desde el lado del flujo continuo, mucho mejor que desde la optimización de recursos. Y también otro concepto y pilar importante como la mejora continua, que es algo que nos deja pensando en que todos los días podemos hacer las cosas un poquito mejor que ayer. Y con eso vamos a llegar a una mejora y optimización exponencial al final del año o al final de la década en nuestras profesiones. Pero no olvidarme del pilar más importante, que es el respeto por las personas. Y esto es algo sumamente interesante que a mí me atrae muchísimo y es así como, digamos, entre comillas, compré esta filosofía para mi vida, para mi profesión, para las empresas que me toca dirigir, que es este respeto por las personas. Y ese respeto por las personas nos lleva a entender que de algunas maneras, como con BIM, que es una metodología, como decía Kevin en la charla anterior, permiten que estemos desarrollando tareas de mayor valor agregado. Y eso también es respetarnos entre nosotros, hacer tareas de mayor valor. Eso es una motivación que cualquier organización o equipo de trabajo, que el líder de ese equipo de trabajo puede ayudar con una motivación externa a alinear una motivación interna del general de las personas. Casi todas las personas quieren crecer, quieren que se las valore más,
quieren que se puedan desarrollar, que puedan decir, soy un mejor profesional que hace 5 años, ¿no? Casi todo el mundo quiere eso. Y el rubro construcción no escapa de eso. Entonces, algo importante es, a estas personas que en determinado equipo de trabajo que desarrolla un proyecto, le damos algunas herramientas o tenemos algunos métodos, nosotros podamos con el tiempo, gracias al respeto entre nosotros, ir ampliando esta visión, ir ampliando todo nuestro campo de herramientas, metodologías e inclusive filosofías a las que adherimos para desarrollar nuestro trabajo diario. Building Information Modeling viene a ser parte de esto, y por eso hay una gran línea que se respeta justamente entre Lean Construction y Building Information Modeling, en esta unión de lo que algunos quizá habían pensado que eran dos mundos distintos. No, uno se complementa con el otro totalmente. Y en base, frente a este pilar tan grande que está dibujado en el círculo más grande, que es el blanco, en el centro, este respeto por las personas viene de la mano de otro principio que es generar valor para que yo pueda contarles esto. Entonces, Building Information Modeling, gracias a los software avanzados, hace que haya menos dibujantes. Y las profesiones como arquitectos, ingenieros y otras ingenierías, además de la civil, relacionadas, puedan sentarse en una mesa de trabajo o frente a una computadora a desarrollar tareas de mayor valor. Porque ahora es la computadora la que dibuja. Y son los profesionales los que proyectan o eligen distintos proyectos que hasta una inteligencia artificial quizá puede proponer. Pero hay que entender que lo que estamos haciendo al seguir Building Information Modeling y sobre todo si nos sumamos a la filosofía de Lean Construction, es que estamos respetando a las personas en su desarrollo profesional. Y eso debería ser una motivación externa que estaría alineada con una motivación interna. De alguna manera, cuando la industria empezó a clasificar los desperdicios, ¿sí?, de distintos tipos de movimiento, de inventario, de defectos, encontró, gracias a un autor, que también hay un desperdicio del talento no utilizado. Y es de alguna manera lo que estamos diciendo. Si teníamos personas haciendo tareas básicas, sin utilizar Building Information Modeling, ahora podemos pasarlas a esas personas a hacer tareas mucho más avanzadas, de mucho más riqueza, que enriquecen el proyecto y que generan mayor valor agregado para los clientes finales. Estas son las relaciones que yo vengo a introducir entre estos dos mundos, ¿sí?, como se presentaba la charla. Lean Construction, como facilitador de BIM, empieza a explicar el porqué y el para qué de las cosas. Y pocas organizaciones tienen tan en claro la filosofía a la que adhieren, o pocas organizaciones, la verdad es que constituyen su propia filosofía. Porque también vengo a romper con un mito que es que hay que adoptar Lean Construction como nos dicen en los libros, o hay que adoptar las prácticas Building Information Modeling como nos dicen exactamente los BIM Forum o los capítulos o aquellos manuales que se publican. Toda esa información es para que cada organización pueda alinearse, para no inventar de cero la rueda, a todo lo que se propone en el mundo, pero cada organización tiene que personalizar todo ese material que está dando vuelta. Inclusive la filosofía en Lean Construction debe ser personalizada para que este equipo de trabajo, o la empresa, o la corporación, o el grupo corporativo, realmente lo haga propio. Y que las personas sean las protagonistas de la adopción, tanto de Building Information Modeling como de Lean Construction. Este enfoque a veces no es el común. Así que también los dejo pensando en eso. Y también sigo insistiendo en que si adoptamos Lean Construction, que está en el nivel de filosofía, y acá me voy a este rincón, ¿sí? Lean Construction está en este nivel de filosofía, mientras BIM está en este nivel de metodologías, ¿sí? Nosotros podemos dar soporte al cambio que hay que generar
para seguir implementando prácticas BIM. Para poder llegar a esa robotización, como decían en la charla anterior, ¿no? Tengo que entender y darle mucho más protagonismo al para qué y al por qué. Y eso va a ayudar a motivarnos a nosotros mismos y a las personas que queremos sumar a los equipos de trabajo o que son miembros de nuestras organizaciones. Este es, para muchos, un cambio de concepto. Hay mucha gente que toma cursos BIM, pero no se da cuenta que está solo en este nivel de herramientas. Y este nivel de herramientas, sin apoyarse en metodologías, que vendrían a ser procesos instalados, sistemas, de los que en un ratito vamos a hablar un poco más, puede decaer o puede tambalear frente a una nueva versión de un software o frente a la discontinuidad de un software que ha pasado muchas veces en el mundo. Y sepan también que sobre estas filosofías que se apoyan, realmente se puede gestionar el cambio. Y en esta personalización de Lean Construction, algunas empresas, varias de las que me toca dirigir, adoptan como filosofía, aunque sea estos dos pilares, el respeto por las personas y la mejora continua. ¿Y por qué se hace eso? Porque es una muy buena base para entender que la evolución tiene que ir siendo paulatina. A veces en algunas cositas me puedo tomar el ascensor y está perfecto. De nuevo, no tengo que inventar la rueda con todos los conceptos, las buenas prácticas. Ya hay mucho inventado. Me puedo tomar el ascensor. Pero a la hora de gestionar un cambio en las personas que tienen que hacer uso de una metodología como Building Information Modeling, ahí tengo que ir paulatinamente. Sobre todo cuando estas personas no pueden ampliar su zona de confort, no pueden cambiar su status quo de lo que vienen haciendo tan fácilmente. Quizá todos los que se anotaron a este ciclo de conferencias son los más propensos al cambio, los más entusiasmados, pero tienen que entender que hay mucha gente que no se anota a este tipo de seminarios y conferencias que, bueno, que hay que transformarlas. Y por eso insisto en que las transformaciones vienen desde el para qué y el por qué, ¿sí? Ahí, preguntándonos eso, vamos a entender con qué personas contamos para gestionar el cambio, con qué personas contamos para poder ir avanzando paso a paso en nuevas prácticas que realmente se consoliden. Para que un software nuevo que apareció y que alguien se fascinó en mi equipo y lo trajo y lo probamos, no quede después solamente instalado en una computadora que nadie recuerda. Para que un algoritmo o una subrutina de Dynamo no quede solamente en uso por uno de los integrantes del equipo, que era el que la inventó y sabía cómo usarla. Eso no es mejora continua, esos son destellos de creatividad que cuando no se generalizan o normalizan, y no podemos decir que el equipo ya trabaja a ese nivel, ¿sí? Es porque ese equipo no consolidó esa nueva práctica. A veces tenemos que dejar que un grupito dentro de nuestras organizaciones pueda hacer el scouting, pueda ser de pioneros y pueda ir a investigar rápidamente muchas cosas. Y después vuelva y traiga las mejores prácticas, pero tenemos que instalar esas prácticas y consolidarlas para que toda la empresa avance como un bloque hacia una nueva práctica consolidada que sea mejor que la anterior. Creo que el marketing de BIM ha hecho mucho daño en la última década. Muchos de los pioneros más marketineros del BIM han generado un abismo. Han promovido ventajas tan irresistibles, tan avanzadísimas, que ha dejado afuera a mucha gente que no se anima a dar el salto hacia el BIM. Y esto creo que se está corrigiendo con el paso de los años y se está entendiendo de que si uno empieza a organizar el flujo de trabajo, ¿sí? Si empieza a organizar cómo la información va de un actor al otro en el rubro construcción, si dejamos de usar el correo electrónico y ponemos un software de gestión documental que nos deje poner un responsable de cada documentación, un responsable de la revisión de esa documentación, y haya una automatización, aunque sea en la nube, de documentación en 2 dimensiones,
estaremos mejorando en cómo administramos la información de la construcción y estaremos haciendo BIM. Y no estoy hablando de manejar un software de avanzada de modelado 3D o 4D o 5D o 6D, como el marketing BIM muchas veces trata de animar y motivar a la gente, sino de que yo, con ese ejemplo tan sencillo, le estoy hablando ya de poner en marcha una herramienta apoyada en una metodología comunicacional entre las personas que se basa en una filosofía que es, miren, esto lo hacemos para mejorar nuestras comunicaciones, esto lo hacemos para respetarnos mejor entre todos nosotros, para llegar a buen puerto, porque queremos dar un paso adelante en nuestra escalera de evolución, en nuestra escalera de mejora continua. Y ahí el abismo se hace mucho más chiquitito. Ahí el abismo pasa a ser solamente subir un escalón. Y el marketing BIM ahora pasa a ser, por lo menos desde mi punto de vista, muchachos, mejoremos en esto, ¿sí? O muchachas, empecemos a comunicar mejor la documentación. Son pequeñas cosas que, si quedan consolidadas, nos van a dejar después dar el próximo paso. ¿Mm? Así que estoy repitiendo y otra vez muchos de estos principios, ¿sí? Respetarnos entre nosotros, enfocarnos en los procesos comunicacionales o de transmisión de la información. Todo eso va a ayudar a lograr un mejor producto, o sea, generar mayor valor. Y desperdiciar, por ejemplo, todo el tiempo que se desperdicia cuando, por ejemplo, se utiliza el correo electrónico. Que hay que escribirlos, que hay que ponerlo en encabezado, un pie, que la gente se olvida de leerlos o queda ahí perdido en bandejas de entrada. Entonces, son simples cosas que la filosofía Lean tiene como principio y apoyan al BIM para que éste realmente se implemente y sus prácticas se consoliden. Ahora, si entendemos BIM como una metodología, también lo entendemos como un sistema, ¿sí? O sea, las metodologías son sistemas o procesos. No los confundan con los procedimientos, no los confundan con quizá los instructivos que se desglosan de un BEP, de un BIM Execution Plan, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de sistemas, podemos hacer la comparación con el cuerpo humano, que tiene un sistema nervioso, que tiene un sistema de corazón y toda la circulación de la sangre, que tiene un sistema respiratorio. Y esos sistemas, para nuestro cuerpo humano, son prácticas consolidadas. Más allá que cuando hacemos foco y nos concentramos, podemos alterar nuestra respiración o cómo bombea nuestro corazón, en realidad nuestro organismo, nuestra organización interna, ya consolidó esas prácticas. Y no necesita de que alguien esté pensando muy, digamos, enfocadamente en ahora tengo que mover el pulmón para que entre aire, o tengo que hacer un bombeo extra del corazón porque estoy empezando a trotar o a correr. Entonces, nuestro organismo es un gran ejemplo de metodologías de trabajo y sistemas consolidados que no necesitan mucho esfuerzo ni pensamiento, ya están funcionando. Cuando se produce un cambio y necesitamos, por ejemplo, cambiar de una respiración pectoral a una abdominal, que es una gran sugerencia para los deportistas, ¿sí? Porque la respiración abdominal es mejor, tengo más aire, puedo relajarme más, entonces estoy gestionando un cambio. Y tengo que practicar y tengo que organizarme para cambiar mi forma de respirar. Tenemos que entender que toda implementación de mejoras BIM, para aquellos que ya vienen usando BIM o aquellos que se están metiendo en el mundo BIM, debe ser organizada y debe tener un ritual de implementación. Porque si lo consideramos una innovación tras otra para poder ir subiendo esta escalera de mejores prácticas, tenemos que entender que la innovación tiene como zonas y vehículos. Desde una de las empresas que dirijo, Edilicia, y la Escuela de Gestión de la Construcción Argentina, hemos elaborado este mapa que tienen en pantalla, que son las zonas y vehículos para una innovación efectiva. Y cuando hablamos de efectiva, hablamos de una innovación que quede asentada en nuestra organización o equipo de trabajo.
Y eso requiere de varios pasos o zonas que puedo hacer y seguir de forma lineal, o también puedo hacer de forma iterativa, ¿sí? Como nos propone, por ejemplo, Design Thinking. La cuestión es que hay una exploración de oportunidades que es lo más fácil de hacer por los early adopters, por aquellas personas más ambiciosas de cambio y de usar lo nuevo, que probablemente estén escuchando en este momento, pero que también necesita una zona de preparación del terreno para el cambio. Y este terreno muchas veces son los mismos seres humanos. No es mejorar el servidor o las computadoras. Es preparar el terreno, es preparar a las personas para absorber el cambio. Por ejemplo, BIM. Y luego implementar las mejoras. Y por último, hacer una difusión interna en el equipo de trabajo y un seguimiento de que la mejora realmente quede consolidada como una nueva práctica. No son recetas de éxito, son simplemente conceptos ordenados para poder entender la complejidad de nuestra realidad. Se los dejo como para que lo puedan seguir investigando. Cuando hablamos de implementación de mejoras, la sugerencia es entenderla como un proyecto de mejora. ¿Sí? Si entendemos que tenemos que implementar una mejora significativa, ¿no? No es ordenar un escritorio o instalar la nueva versión de ArchiCAD. No, no. Una mejora significativa. Vamos a pasar a hacer la documentación automática de todo lo que es MEP. Ok, bueno, una mejora significativa. Hay que capacitar a 3 personas, tienen que fijar los estándares para la empresa, necesitamos ampliar las computadoras. Bueno, es una mejora significativa. Acá la recomendación es trabajar esto como un proyecto. Y de nuevo, trabajarlo como un proyecto, como como un proyecto piloto, y acá les dejo en pantalla una de las metodologías, que es implementación pragmática, la flecha, que muchas veces, inclusive para la Cámara Uruguaya o otras charlas que di, fomento bastante porque es muy práctica. Me dejan organizar la implementación como un proyecto con todas sus letras, porque los proyectos deben tener agenda disponible, recursos materiales, personas y personal dedicado, objetivos claros, análisis de riesgo. Entonces, cuando entiendo que la implementación, en este caso BIM o de una mejora BIM, tiene que ser un proyecto en sí mismo, organizo a todo mi equipo de trabajo para que eso pase. Y los martes a la tarde y los jueves a la mañana pasan a ser 2 momentos del bloque de agenda, por ejemplo, para que eso suceda realmente. Y no de que sea una tarea extra que uno le dice al otro, bueno, hagamos esta implementación de una mejora BIM cuando podamos. Está buenísimo, implementemos planificación 4D, pero bueno, cuando podamos, hay que primero responderle al cliente. Bueno, esas son las implementaciones que generalmente fracasan y luego le hacen un mal marketing al BIM y siguen profundizando este abismo que les cuento que poca gente puede cruzar hacia el cambio, hacia las nuevas mejores prácticas BIM. Y ese concepto, y también les dejo un disparador, es, como les decía antes, entender a nuestras organizaciones, sea un pequeño equipo de trabajo o una gran corporación, como un organismo vivo. Y un organismo vivo tiene un dinamismo, pero tiene una complejidad. Que para entenderlos, ¿sí? Para simplificarlo y entenderlo, podemos organizarlo en 3 conceptos generales, sobre todo en el rubro construcción. Proyectos de producción que generan ingresos, ¿sí? Que generan ventas. Proyectos de mejora, esto que estoy diciendo, organicemos nuestro cambio hacia un estado superador. Y procesos de servicio, que son los procesos sobre los que se apoya un proyecto de producción para poder hacer y vender. Acá lo tienen ejemplificado en el tiempo, lo podrán ver en algunas otras charlas que me ha tocado dar, y acá lo tienen ejemplificado en este apoyo y sustento. Los proyectos de producción, como ejecutar una obra de construcción, generalmente se apoyan en procesos de servicio, como un simple circuito de compras, que es un proceso de servicio. El circuito de compras está al servicio de la obra que se está ejecutando. Y esa obra es un proyecto en producción. Así podríamos dar más ejemplos. ¿Qué me dice el PMI con su matriz de procesos? ¿Sí?
El PMI me ayuda a organizar y a seguir adelante con uno de los principios de Lean Construction, foco en los procesos, y me ayuda organizándolos, ¿sí?, en una matriz de procesos, estableciendo etapas de inicio, de puesta en marcha, ejecución, etc. Entonces, ¿cuáles son las buenas prácticas? Es entender que los proyectos de producción son mucho mejores cuando tienen una normalización de cómo se hacen. Entonces, no solo ejecuto procesos y tareas de ejecución, por ejemplo, en una obra, poner un encofrado para colar concreto u hormigón armado, sino que tengo procesos de gestión, que son los que utilizo para planificar. Claro, Lean Construction acerca herramientas o sistemas como Last Planner System para poder planificar mejor. Pero también puedo planificar mejor mi BIM, mi Building Information Model como sustantivo, o modeling, todas las tareas que hago gestionando la documental, o el modelo tridimensional, o la maqueta en 4 dimensiones. O quizá el costeo paramétrico en 5 dimensiones. Simplemente los dejo pensando en estos 3 conceptos porque ayuda muchísimo a los equipos de trabajo y a las organizaciones a entenderse mejor a sí mismas y a saber lo que están haciendo las personas que integran esos equipos de trabajo. Y a poder hablar en la mesa de trabajo y decir, ah, claro, tenemos 2 personas en los proyectos de producción, a nadie abocado en los proyectos de mejora como proyecto, y tenemos por ahí quizá 4, 5, 6 personas en los procesos de servicio. Reorganicemos esto y pongamos más personas a trabajar en los proyectos de mejora como tales, y dejemos solo 3 personas en los procesos de servicio. Bueno, esos diálogos se dan cuando empezamos a entender la organización que está viva y que estamos llevando adelante. Así que también en la sugerencia de quedarse con ese concepto. Y sobre uno de los pilares que todavía no mencioné, tengo 2 cosas para decir. Lean Construction motiva al BIM, ¿sí? Lo motiva porque es una mejora que genera valor, de mejora continua, que remueve un montón de desperdicios, pero lo motiva para usarse optimizando el conjunto y no generar islas de eficiencia, como por ejemplo una oficina técnica que utiliza BIM, pero que no llega a la obra que se está ejecutando, o no llega al desarrollador inmobiliario que está proyectando una urbanización. Entonces, no hay que olvidar que es mucho más fácil la adopción y la internalización en nuestra sociedad del BIM cuando pensamos en ese conjunto. Más allá que muchos de ustedes pioneros ya estén muy avanzados en BIM. Pero cuando lo hacen parte de la sociedad o de un grupo más grande de personas, estas otras personas le empiezan a dar valor al proyecto, le empiezan a dar más valor a BIM y empiezan a solicitar el BIM y a pagar por el BIM, ¿sí? Que es también algo que muchas veces se necesita en las organizaciones. Entonces, los proyectos BIM no son solo para oficina técnica. Llevémoslo a la obra y pidamos su opinión de si le sirve o no le sirve o qué le serviría. Dediquémosle tiempo a que capataces, obreros, opinen sobre lo que nosotros tenemos para mostrarle en una computadora. Y por último, para aquellos que motivan la implementación BIM, pero como desde líneas de mandos medios o desde empleados y no pueden convencer a la gerencia, empiecen a proponer el BIM que mejore el negocio, desde ese conjunto. Acá tengo un ejemplo que es un viejo recuerdo de mis primeras implementaciones BIM en una empresa de Rosario, Argentina, donde con un simple BIM, algo parametrizado con algunas familias un poquitito avanzadas, pudimos ganar muchos trabajos porque le mostrábamos al cliente que su celda de harina podía contener más material, ¿sí?, más materia prima, gracias a una optimización de formas. Y ese cálculo automático de volumen era mucho más confiable que lo que se venía haciendo a mano, y el modelo BIM nos dejaba mostrárselo con estas imágenes ilustrativas, mucho más fácil de comprender, por un cliente que tenía una especialidad quizá contable o en administración de empresas del aceite. Así que les he mostrado cómo los principios de Lean Construction se relacionan con nuestra metodología protagonista de este ciclo de charlas, que es Building Information Modeling. Espero haberlos dejado pensando en todos estos conceptos y que se animen a explorar Lean Construction
porque realmente les va a facilitar desde su por qué y para qué toda implementación BIM para que realmente llegue a buen puerto, sea efectiva y puedan decir, ahora sí tenemos nuevas prácticas consolidadas, vamos por más. Les dejo la información de contacto para el Lean Construction Argentina como para poder seguir profundizando temas o poder pasarle algunas otras charlas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eduardo, muy amable por estas exposiciones y todo lo que nos has dejado allí como para seguir pensando en distintas metodologías y conceptualmente está muy bueno. Así que muchas gracias, te invitamos a continuar también nosotros acompañándonos en este quinto encuentro anual BIM.